Al pie de la montaña entre Colombia y Venezuela hay un pequeño pueblo. Se encuentra en una de las fronteras más peligrosas de América Latina. Cuestecitas. Junto a sus 4.000 habitantes, los contenedores de combustible reinan este pueblo, están por todas partes. Se venden latas de gasolina ilegalmente en la mayoría de las carreteras. Pero aquí, el combustible es contrabando, se compra gasolina de alta calidad en el otro lado de la frontera en Venezuela. Ahí cuesta solo 1 centavo por litro y se revende por 30 veces su precio original en Colombia, una verdadera ganga para los cárteles. La policía deja en paz a los vendedores callejeros discretos, dirigiéndose a los traficantes más serios, como José Luis, quien va en busca de su combustible de contrabando en esta camioneta 4X4 modificada. O sea, es más resistente, tiene mejor máquina, mejor estructura para los muelles, la platina, o sea, lo que es la carrocería. Es un carro que no se queda en ninguna de las trochas porque es doble tracción, es 4x4. Tiene un refuerzo excelente para la carga porque con este refuerzo se le hace para que el carro no baje mucho. Ellos vienen con capacidad de 1,5 toneladas y uno le hace este refuerzo y ya le mete uno la capacidad para 3 toneladas. Ya. Hay que llevar buen carro, que ni que uno va a pensar que se va a varar, ni que lo va a dejar uno botado. Sí, ya tiene que tener. José Luis se va para recoger 4.000 litros de combustible en Venezuela. Dale. Un sitio fronterizo. ¿Qué vamos a hacer allá? Frontera de Colombia con Venezuela. Vamos a buscar el combustible. Aquí vamos rápido porque es que esta es una zona muy caliente con la cuestión de la policía. Porque es que la policía, estos carros, nosotros estamos haciendo el transporte ilegal. ¿Y por qué hacen esto? Porque esto es lo que nos da la vida a nosotros todos los días, o sea, el pan de cada día de nuestros hijos. Si todo va bien, José Luis debería llegar a su destino en 1 hora y media, sin embargo hoy, nada irá según lo planeado. La frontera entre Colombia y Venezuela se encuentra en el norte de América Latina formado por 2.200 kilómetros de carreteras. Es una región peligrosa y incontrolable, donde los conflictos entre grupos armados, traficantes y soldados es intenso. Las cámaras no son bienvenidas aquí, todo este tráfico se alimenta por la pobreza en Venezuela, un país en crisis. Mire cómo andamos, sin zapatos, sin ropa, sin nada, todo sube allá diariamente, una paca de harina pan sube diario. En 2 años el costo de productos básicos como la harina y la leche se ha multiplicado por 5 debido al colapso de los precios de los combustibles. Toda la economía del país depende del mercado de oro negro. Todos los días miles de venezolanos viajan a Colombia para comprar cosas que ya no pueden encontrar en casa. Necesitamos comida, mucha de nutrición. Aunque en el ahorita. supermercado los estantes están vacíos, el combustible es el único recurso que siempre está disponible. Venezuela es hogar de la reserva de combustible más grande del mundo. Desde el inicio de la crisis, 1/3 de su inventario de combustible ha sido revendido ilegalmente en Colombia. El contrabando es que vivo aquí en Colombia. La única manera para poder sobrevivir hay que estar vendiendo el contrabando. En el otro lado de la frontera, la mercancía más buscada no es combustible sino agua. Los más afectados por las repercusiones del calentamiento global viven en el medio del desierto colombiano. El pueblo guayú no ha visto lluvia más de 5 años. Las mujeres y los niños caminan durante horas solo para conseguir unas pocas gotas de agua.
morimos de sed. En este terreno árido intentar cosechar cultivos es inútil, sus rebaños han sido completamente eliminados. Para sobrevivir, el pueblo guayú también ha recurrido al tráfico de combustible, pero es un juego peligroso. En el norte de Colombia, José Luis llega a la frontera para recoger el lote de combustible de contrabando que lo espera. Desafortunadamente, la policía está en todas partes. José Luis deja la autopista para evitarlos. Este camino es mucho más seguro. Está aquí donde los otros traficantes han colocado sus secuaces. Ese muchacho que está ahí es una mosca, o sea, él es una guía, un vigilante que tenemos nosotros ahí. Para que nosotros, o sea, protegernos, es el que nos protege de la policía. Que la policía no nos caiga. ¿Y es su trabajo de estar ahí todo el día? Sí, Todos los gasolineros le pagan. Sí, ese es su trabajo. Con eso se gana el día, se gana la comida diario. Ese es su sustento diario. Al hacer esto, José Luis arriesga una sentencia de prisión de 7 años, así como la confiscación de su vehículo que vale 5.000 euros. Por aquí transita mucho la policía y el ejército y después nos causan problemas, nos pueden quitar el carro, cualquier cosa. Falta uno de los vigilantes de su puesto. Raro. A pocos kilómetros por la carretera y otro les detiene para advertirles. Es una mala noticia. ¿Mirín dónde está? ¿Qué fue? Bueno. Habla. Ahí viene, ¿para qué? José Luis da un giro de U. La policía está patrullando una gran extensión de la carretera y no les toman muy bien a los traficantes. Es que la policía de la Polfa colombiana está metiendo ahí a dañar. Este hombre y esta mujer son parte de una familia de pequeños traficantes. No entienden por qué los policías están poniendo en peligro su negocio. Para ellos, es una cuestión de sobrevivir. Epa, viejo, en la casa tenemos un carro que lo volvió mierda la policía Piedra, un chino. ¿Por qué no le rompieron los vidrios, le robaron el pasacinta, le robaron la planta, le robaron el teléfono, lo golpearon. No es justo, no es justo eso. Estamos llegando a algo demasiado grande. Está pasada la ley, está de pasada. Nos manifestamos todos los días ganándonos la comida de nuestros hijos, como están viendo. No le quitamos nada a nadie. Solo es trabajo. Han estado aquí toda la mañana. El grupo de policías y los soldados comenzaron su funcionamiento al amanecer. El río Táchira se ha convertido en una frontera improvisada en el lado de Colombia y en el otro lado, Venezuela. Esas son las trochas del señor Palomino, lo que están arreglando en este momento. Hace unas horas, un pequeño tramo de rocas unía las dos orillas juntas. Decenas de traficantes utilizan este pasaje todos los días. Están dañando las trochas por las que nosotros trabajamos y comemos. No están pendientes de la delincuencia, sino del trabajo de la gente humana. Y aquí no se le hace daño a nadie, solamente vienen a dañar el trabajo a nosotros. Entonces ahí están dañando la trocha. Claro, no la están dañando. Nuestra presencia aquí es un problema. Nos piden que nos vayamos inmediatamente. Si te dijeron que sí, yo ya terminé. Tenía entendido, yo terminé, pero fue una buena entrevista. No es bueno que graben. A pesar de que la policía y el ejército han duplicado sus patrullas, combustible aún encuentra su camino a través de la frontera. Los traficantes están dispuestos a tomar más y más riesgos. En el lado colombiano, cerca de la frontera y del río Táchira, hay el pueblo de Juan Frío. Este es un pueblo pequeño y tranquilo, o al menos en la primera vista. Aquí,
El contrabando es un comercio que pasa de generación en generación. Carlos y su primo tienen 20 años. Cada día toman la misma ruta hacia el borde del pueblo, a solo unos kilómetros de la entrada a un campo de arroz. Carlos y su primo no quieren ser atrapados por la policía. Venezuela no está lejos, sus montañas están justo por delante de ellos. Es que los chinos tienen los vikingos rotos, ñero, y los que vienen conmigo me están botando. Carlos alerta a su cómplice venezolano sobre la llegada. Que vengan ellos, no se hagan así de frente, o se hagan ustedes a un ladito, ¿sí me entienden? Carlos nos pide filmar desde la distancia porque está preocupado, no les ha dicho a los demás traficantes que estamos con él. También acaba de descubrir que hay soldados patrullando en la zona. Usando gestos, explica que los policías podrían dispararnos. Una vez que llegamos al punto de encuentro, Carlos se preocupa de haber ido demasiado lejos por traernos con él. Mire, la vuelta de arriba así calladito. Perfecto. Pero no me conoce, usted no me conoce y no me conoce ahorita. No llega para acá. Pero hágase, no. Para la parte por ahí escondido, allá, que nadie lo vea. Está preocupado por la reacción de traficantes que se aproximan. Nos escondemos en los arbustos, pero no tenemos que esperar mucho. 20 minutos después, unas pocas siluetas aparecen en el borde del acantilado, primero 5, luego 10, luego 20 y luego 30. Todos estos hombres están nerviosos y agotados, han tomado grandes riesgos para entregar este combustible. Carlos organiza la distribución del combustible. ¿Dónde está? Aló, mire, usted vino para la caña con 4. ¿La de Noelia cuál es? Esta es donde Y Noelia. la otra acá. La otra donde... Si es que vienen 6, ¡Epa! La otra donde de Elías. Elías son las otras dos de Noelia. ¡Elías! ¡Elías! Marica, pásame, venga. rápido. Ahí, perro. ¿Cómo estás? Fino, fino. Es para televisión. Cuéntame, ¿de dónde trae? Cuéntame, ¿qué es esta gasolina? ¿De dónde viene? De Venezuela. Cuéntame qué es De Francia. ahí de Venezuela, de ahí de Venezuela. Y oye, es muy peligroso para ustedes hacer esto, ¿no? Dígame. ¿Qué arriesgan cuando hacen esto? No, esos manes son de Francia. Todo va según lo planeado hasta que llega el líder de los traficantes venezolanos. Es agresivo, no cree que somos periodistas. ¡Mierda! ¡No les hagan nada, no! ¡No les hagan nada! Esos manes llegaron ahí de loco. Bueno, usted es marica, de todo, no te calles la jeta. Tranquilo, mira, te lo juro que no. No, mi viejo, eso así dice, nací sacando una trocha abajo, esta mierda me bala hoy. Mira, te juro que no. Esto sale en perro. mucho tiempo y nadie lo reconoce. No lo dejes salir, no le dejes salir. Venga, para acá, viejo. ¡Pega! Los traficantes se apiñan alrededor de nosotros para evitar que nos vayamos. Qué bueno, manes, quémonos, ¿qué es algo? No le van a dañar nada. Me apuyana.
No, que eso es lo que yo hablé con el que vendo gasolina. Ahora sí. Bueno, vamos a partir de la camioneta, vamos a echarle candela. Después de 2 horas de discutir logramos calmar a los traficantes, finalmente entienden que no somos espías, que no estamos allí para denunciarlos a las autoridades. Calle la jeta, mire, escucha lo que vamos a hacer. Escucha lo que vamos a hacer. Vamos a hacerle la vuelta al vago. Vamos con la cara tapada cada cual. Las amenazas de muerte son olvidadas, los traficantes continúan a marchar como una colonia de hormigas. Yo voy hasta el río y vengo con esto. Cada individuo está llevando casi 50 litros en la espalda. Pendiente, vamos. En tan solo unos momentos, 1,5 toneladas de combustible cruza ilegalmente de Venezuela a Colombia. A pesar de que todavía tienen otro campo para cruzar, el grupo ya está fuera del alcance de soldados. Algunos individuos ni siquiera pudieron pagar contenedores de plástico, por lo que transportaron el combustible en bolsas de plástico. Transportando, papá. Nosotros los prestamos a ellos, para que llenen ahí y nos traigan. ¿Y eso es todos los días? De vez en cuando, en veces no trabajan, no dan paso. ¿Qué hacías antes tú? Toda la vida he trabajado en esto. ¿Esto sí da un poco? Está un poquito más, sí, pa. Los gastos. Los transportistas ganan 10 euros por viaje, una verdadera fortuna en Venezuela. ¿Qué haces con el dinero? ¿Lo haces para pura comida, para más nada, eso no alcanza para más nada. La economía nos cayó todo, más de uno ha enflacado de todo. Mire cómo está flaco el chino, mire cómo está flaco el chino de lo que no come. Mire cómo andamos, sin zapatos, sin ropa, sin nada. Todo sube allá diariamente, una paca de harina pan sube diario. Antes de que estallara la crisis en Venezuela, todos estos jóvenes tenían un futuro. Todos tenemos bachiller, graduados, pero no hay estudios allá, el estudio es malo. Hoy en día lo único que vale la pena aprender es la ingeniosidad y eso no está exenta de riesgos. Pero a ti ya te han sacado a tiros, ¿no? Dígame. ¿Cómo así? Nos encienden a plomo, se esconden dentro del monte y esperan que uno pase y suelta la rapa, pa. Uno corre, hueputa, uno pierde pimpinas, pierde todo. ¿Ya te ha pasado? Ya, 40 veces me han correteado. ¿Todo el mundo lo hace? No todos, es para los que tienen pantalones para correr. Si no, mi hijo va preso, se lo llevan uno preso. Aunque la crisis en Venezuela genera este tráfico, también creó una economía legal. Permite cientos de miles de colombianos que se ganen la vida por sí mismos. Salimos de la zona y nos dirigimos a la gran ciudad de Cúcuta. Cúcuta es una ciudad fronteriza entre Colombia y Venezuela. Las fronteras han estado cerradas desde hace un año y acaban de reabrirse. Todos los días, de 5 a.m. a 8 p.m., casi 40.000 venezolanos cruzan el puente. Los dos países no comparten la misma moneda, el bolívar se usa en Venezuela, mientras que en Colombia se paga con pesos. Al otro lado del puente, varios hombres y mujeres esperan con fajos de dinero en la mano, son cambiadores de divisas ilegales. Eso es lo que nosotros hacemos, cambiar la moneda. La divisa de Venezuela a pesos, del que viene el venezolano que viene a comprar acá comida. Mucho es fuente de trabajo para muchos, como la venta de la manzana, como el que vende agua, el que vende limonada, pasteles. Bueno, el que también sale por ahí a vender comida también. Y para los negocios muy rentable. Y los almacenes de cadena de Cúcuta, muy rentable.
En Colombia uno de los productos más buscados son los neumáticos. Cuestan 40.000, en San Cristóbal valen 100 millones una sola. De aquí compro las dos con 90.000 pesos, compré las dos. 90.000 pesos son casi 36 euros. Venezolanos compran las cosas esenciales de Colombia que ya no pueden comprar en casa. Pañal desechable para un bebé. Tenemos papel toalé que no se consigue allá. Azúcar, harina de pan. ¿Por qué compras todo esto acá? No hay, en Venezuela no hay. No hay nada. Sinceramente, necesitamos comida. Mucha de nutrición ahorita, en estos momentos. Para limitar la cantidad de contrabando que se lleva, a los venezolanos no se les permite usar sus carros en el puente, tienen que cargar todo ellos mismos. Esa es la ley y funciona a favor de estos transportistas. Casi 100 personas ofrecen llevar los bienes de otras personas en el puente. Le hago el viajecito, mami. Alguera ha estado buscando clientes potenciales desde las 3 a.m. Les hago el viajecito, mi amor, viaje barato. Me lo subo para arriba. ¿Se fueron? Hágale, pues. Dale. Que lleguen pronto para allá, para Venezuela. Que lleguen rápido, hacer sus diligencias. Pesa, la maleta pesa. Hay maletas que le meten comida y eso pesa. Permiso, señora. ¡Ey! ¡Chance! No se corre, tú no lo pisas y no hay problema, porque ellos se atraviesan. ¡No pago el choque! A mí me multa porque estoy trabajando. ¡Viaje! El precio de Alguera es de 4.000 pesos, menos de 2 euros. Porque hasta aquí llegamos para entregar la mercancía. ¿Muy duro? Hasta aquí. Ya hay Venezuela. Algunos ni siquiera tienen la fuerza para cruzar la frontera. Mire, la gente pasa mucho trabajo. Pasan cargando maletas, cargando corotas. Mire esto. Es un sacrificio para la gente. Parece que estuvieran pagando como una penitencia, más bien. La desgracia de los venezolanos es la ganancia de los colombianos. En cierta manera, todos logran beneficiarse de las repercusiones de la crisis en Venezuela. Incluso la policía. Este pasaje en la frontera siempre ha sido una zona caliente para el contrabando. Andrés, de 25 años, no sabe de qué lado de la frontera viene. Se le llama Loro, porque es muy hablador. Loro es un traficante experimentado. Yo empecé a trabajar pues de los 14 años. Pero después que me salí, a los 14 años fue que me salí yo de estudiar. Comencé a trabajar y eso, y como a los 17, 18 años empecé a trabajar en la trocha. La especialidad de Loro es el contrabando de gas. Todos los días, él y sus cómplices hacen viaje ida y vuelta a Venezuela, pero hoy hay un problema. Acaban de ver a algunos hombres con uniforme en la orilla opuesta, soldados venezolanos. Ahí están los soldados. Loro va directo a la fuente. Él llama a uno de sus cómplices del otro lado. Bueno, para yo poder subir. Bueno, esté pendiente para ir para ver si no hay nada por ahí. No, esos son los soldados de la escalera. Ojo, mire. Mírelo.
no se ven ver ahí que pueden disparar para acá. El equipo de contrabandistas está preocupado. Junto con los soldados habituales, hay un hombre que no reconocen, un oficial superior, el hombre a la izquierda con la bufanda roja. ¿Un teniente que está ahí? Sí. Normalmente, los traficantes ofrecen a los soldados un soborno para poder cruzar. La presencia de un oficial que no lo conocen complica todo. Hoy no se puede trabajar porque ya cambian los soldados. Cuando pagas una vacuna, ¿cuánto? Por ahí de 100.000, 200.000 pesos. ¿Cada cuánto? Cada semana. Sí, cada semana. En la orilla opuesta, el cómplice de Loro indica que la costa está despejada, los soldados se han ido. Loro es libre de ir y recoger sus botellas de gas en Venezuela. Otros contrabandistas también tienen esta oportunidad de cruzar, algunos de ellos tienen productos inesperados en la mano. Como este motor de coche, evidentemente todo vale en el negocio del contrabando. Monedas de Venezuela. Estas monedas ya no son válidas pero siguen teniendo un cierto valor. Este hombre las revende a una fundición. Para hacer arandelas, de todo eso, sacan muchas cosas de esto. En la orilla del río Táchira, puedes encontrar casi cualquier cosa. Esto no parece mucho, pero el tráfico de aves de corral es lucrativo en la frontera, aunque no es muy fácil siempre. Esta para venderla. Este hombre transporta casi 100 pollos por día, haciendo esto gana casi 150 euros al mes, una pequeña fortuna en Colombia. Porque esto es menos delicado que la gasolina. ¿Tienes problemas? Sí, porque si a lo menos si la policía lo quita, pues se perdió el listo, no hay cárcel, no hay nada. Digo yo pues, porque es que esto es menos complicado, menos peligroso que la gasolina. ¡Vamos, coño! Este pequeño negocio permite a una docena de personas que se ganen la vida por sí mismos. Hace solo 2 horas que se fue, pero el Loro ya ha vuelto con sus botellas de gas, está agotado. Aquí llevo como unos 70 kilos. Pagó 4 euros por las botellas y los revenderá por el doble de ese precio. Para ganarme lo de la comida. Para ganarme lo de la comida. Pero los soldados pues me fue bien, súper bien. ¿Ahí están todavía? Sí, ahí están todavía. Pues que pasaran. Por esto pagué 20.000 pesos. 8 euros equivale a casi la mitad de sus ingresos totales. Es una gran cantidad, pero Loro prefiere pagarlo. Ya pasó 3 meses en prisión y nunca quiere volver ahí otra vez, especialmente desde que su esposa acaba de dar a luz. Sí, se asusta. Por lo que yo tengo un bebé con ella. Ella le da miedo que yo quede preso, caiga preso y pues quede sola. Pues trabajar duro para... Así sea que lo correteen a uno, pero tú sabes que ganarse uno la plata a punta de corretear. Tengo que comprarle pañales al niño,
las cosas del niño, la fruta, y para pagarle aquí al obrero mío. El trabajo principal de su asistente es empujar la motocicleta. Duro, duro, empuje duro, como hombre. Pues puta moto y la puta madre, ¿no? Ah, se apagó la mierda. Y ahora ya ha tenido suficiente. Ay, pero puedo. A ver, ahí, leñero. Ah, nada, qué porquería. Ñero, empuje, ñero. Ay, ñero. Puta mierda, no tengo una puta mierda bien. Ay, no, ñero, yo no empujaron esa mierda. Ay, ñero, la última, la última. Otra, ni que fue puta la va a apagar otra vez, ja. Ya a ver si tiene gasolina. Mierda, ¿tiene gasolina? ¿Es que no sabe andar o qué? ¿Qué pasa? Está malo el carburador. Pues ahora sí. Casi todos los habitantes de los pueblos en la frontera han recurrido a este tráfico, el trabajo es escaso en esta región y el desempleo es abrumador. Casi todos los pueblos no tienen otra alternativa sino contrabando. Loro podrá alimentar a su bebé este mes. Volvemos a Cuestecitas, el pueblo donde el contenedor de combustible es el rey. Aquí volvemos a encontrarnos con José, que conduce este 4X4 modificado. Se suponía que iba a ir a Venezuela para recoger su combustible de contrabando, pero con demasiados policías en las inmediaciones tuvo que darse la vuelta. José escondió su camioneta aquí mientras esperaba a que la obstrucción disminuyera. A primera vista, aparece como una cochera normal, pero los camiones de varios otros traficantes se han ocultado detrás de la barda. Cuando no está conduciendo, José gana algo de dinero extra como un mecánico. En este mismo momento una pequeña fortuna se encuentra sobre su cabeza. Y el que no va a hacer por la Guajira, ese sí lo dejan. Ahí quieto. De 3.200 a 3.000 galones. Por ahí lleva. 3 millones y pico. Está barata ahora. 3 millones y pico, está un tanque barato. Estos choferes también han tenido que parar y cada uno intenta pasar el tiempo lo mejor que pueda. Pues exacto, reposar el tiempo un rato, aquí un rato, con los amigos, claro, para divertir a despejar la mente. Aquí en la frontera toda la mayoría comen es de eso, porque aquí no hay otra fuente de trabajo. La mayoría trabaja en Cerrejón. Se fueron con sus cantos a alegrar otra región, donde se extrae el carbón, las noches son agitadas, ya no se escucha el tambor. La mina de carbón se conoce como el Cerrejón, el depósito de carbón más grande del mundo. Aquellos que obtienen la oportunidad de trabajar en la mina son los más afortunados de la región, otros no tienen más opción que quedarse de pie y observar cómo los trenes exportan el carbón al resto del mundo. El tren cruza por una zona completamente vacía de cualquier señal de vida. De estar dispuesto y alerta, quien paga no siempre tiene razón. En el extremo norte de Colombia se encuentra la península de La Guajira, una tierra de polvo que pertenece al pueblo guayú, una de las tribus más pobres de Colombia.
Almeda es parte de la tribu Wayuu. Todos los domingos por la tarde, un auto de su comunidad viene a recogerla y llevarla de regreso a su pueblo. Yo voy para mi comunidad, voy a trabajar porque yo soy profesora y trabajo allá con los niños. Aquí conseguimos a los niños desnutridos. La parte central es la que está más abandonada. 1 de cada 3 hijos sufren de desnutrición en la península de La Guajira. Desde el inicio del año, más de 60 niños han muerto de inanición y deshidratación. Para intentar sobrevivir, algunos han construido puestos improvisados, esperan en un calor de 50 grados todo el día. En pleno sol, pues esperando que le den lo que ellos quieran darle. Ese viejito va a cobrar su peaje. Esto es ancestral, entonces aquí cerca de él está la casa de él. Como es territorio de él, al pasar los carros, él cobra y le tienen que pagar, porque si no le pagan, no hay pase. La mayor parte sí vive de eso. Durante el viaje de 3 horas, hay 15 cuotas se debe pagar. El precio varía dependiendo del individuo. Algunos piden dinero, una botella de agua o incluso comida. Al final de la pista, hay algunas casas en medio del desierto. Almeda y su familia viven aquí. En esta región desolada, un recurso es más caro que el combustible y más necesario que cualquier otra cosa: agua. El agua es demasiado, el agua es oro. El agua es oro. Es imposible conseguir agua. En la tribu Wayuu, encontrar agua es principalmente una tarea de las mujeres, es una actividad diaria. Mientras el sol aún está alto en el cielo, Almeda y las mujeres del otro pueblo hacen el largo viaje al pozo. El camino que conduce al pozo solía ser un cauce de río. Desafortunadamente, el río se secó hace mucho tiempo. Puede ser difícil de creer, pero estos niños nunca han visto la lluvia. No llueve aquí desde hace 5 años. Caminar, sí. Caminamos 1 hora y media, porque como vamos con niños, pues la temperatura es altísima, de 40 a 43 grados. Después de caminar durante 1 hora y media, finalmente llegan al pozo. Muchos kilómetros, este es el único, inmenso, grande, este es el que nunca se seca. Y este es el que está disponible los 12 meses del año. Calor, mucho calor. Los habitantes han construido una barrera alrededor del pozo para protegerlo de los animales. Los Wayuu ven esto bien como una bendición. Sin embargo, el agua es salado, apenas potable, pero sigue siendo precioso para ellos. Casi 100 familias se reenergizan todos los días gracias a los esfuerzos de estas mujeres.
chica. Esa da chica. Un telito. La que trabaja más son nosotros las mujeres, trabajamos día y noche. Cargamos agua de aquí hasta a las 10 de la noche. ¿Tú te sientes triste? Sí, bueno, por eso, por la necesidad del agua, pues. Si nosotros tuviéramos agua en la casa estaríamos felices. Pero ¿qué podemos hacer? No podemos abandonar aquí, en verdad, porque aquí nacimos, aquí vivimos, tenemos los padres, los abuelos, y aquí murieron, aquí enterramos, ¿y dónde vamos a agarrar? Porque no tenemos tierra para Bolivia, no tenemos en Venezuela, porque aquí nacimos y aquí moriremos, así. Es hora de dar la vuelta ahora, otra 1 hora y media para llegar a casa. ¿Acá dónde están los hombres? No están trabajando para otra parte. Otro está en Bolivia. Trabajan para la necesidad, para comer nosotros. ¿Y tu marido dónde está? En Venezuela. ¿Y qué hace en Venezuela? Trabaja allá. ¿Qué pasa si se acaba? Nos morimos de sed. Los guayú a menudo se juntan para celebrar la llane, una danza tradicional utilizada para estimular la lluvia. Tata es una de las más jóvenes en la comunidad y ella se preocupa por el futuro de sus 2 hijos. Como todos los niños de la comunidad, la hija de Tata va a la escuela a pie. Ella es una de las raras niñas en este desierto que tienen la oportunidad de estudiar. No hay infraestructura en La Guajira, no carreteras y no transporte escolar. Algunos niños caminan hasta 2 horas para llegar a la escuela. Sus mochilas y sus uniformes son proporcionados por una organización humanitaria. Todos están lejos, ellos llegan tarde, ellos están llegando de 8, 9 hasta 10 de la mañana. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo amanecen? ¿Es que hay una pija, ok? No. ¿Así es win? No. ¿Moshi wane pimaya? Cada día, los niños esperan con ansias la hora del almuerzo. Casi cacuata. En su casa ellos no tienen, pero entonces esta es la única comida que algunos niños comen en el día. Y la comida es en realidad bastante básica: harina de yuca, maíz y un poco de leche en polvo.
ver esas nubes aquí en esta zona árida es lo más hermoso que hay, que cae un palo de agua ahora. Ese día, hubo mucho trueno pero no una sola gota de lluvia, hasta el cielo se niega a derramar una lágrima para el destino del pueblo guayú. Ni siquiera los cielos podrían salvarlos y el pueblo guayú se dio cuenta solo había una cosa que pudiera. Contrabando. Pues ellos también empezaron a contrabandear. El sonido de este grupo con bicicletas llena la noche. Estos son los combustibles guayú traficantes que acaban de regresar de Venezuela con sus contenedores. Hacen sus viajes de ida y vuelta por la noche. Su líder es un hombre llamado William. Un poco complicado hoy, no sabe, tal que también, como eso también con la ley colombiana también, ese dicen que como es ilegal, también uno lo pueden detener por eso. Y ese es el temor de uno también con la ley. Como la mayoría de los guayú, William era un agricultor antes de esto, labraba en la tierra y criaba cabras. Bueno, aproximadamente ya como unos 2 años ya. Bueno, antes cuando yo era un niño, yo pastoreaba con mi abuela, con mi abuelo también. Hoy en día, no quedan cabras para criar, todos los rebaños fueron aniquilados por la sequía. William se está preparando para entregar el combustible que lo compró anoche en Venezuela. Bueno, en esas dos hay 120 litros. Pero ya después que estos dos estén amarrados, le vamos a montar otra más encima. Uno no puede darle duro a la moto si está en mal estado. Por ejemplo, ya esta está en mal estado, por eso es que yo lo estoy completando ya. Es peligroso, porque puede ser que rebale también la moto con uno. Donde hay arena es muy rebaloso también. Todos los hombres de la familia toman parte en el negocio. Con 5 motocicletas entre ellos logran transportar 900 litros de combustible todos los días. Si los policías los atrapan, ellos confiscarán sus combustibles y sus bicicletas. Pero los guayú tienen una ventaja, ellos conocen estas carreteras de memoria, por lo que pueden acceder a los senderos más discretos escondidos entre los cactus. Es un verdadero laberinto. Los kilómetros finales son los más peligrosos, el convoy no tiene otra opción que tomar la carretera más transitada donde todos los soldados y policías hacen sus rondas. No, nada, ya estamos aquí ya llegando. No, ya estamos cerquita, a ver si para que vaya abriendo el portón que voy a entrar de una vez. Bueno, dale pues. Para que sea discreto. Sí, claro. ¿Qué les puede pasar si los cogen? Bueno, puede ser que nos detenga la policía. Cada año, este convoy aparentemente no notable logra contrabandear 200.000 litros de combustible a Colombia. Detrás de estas empalizadas se encuentra el hogar del líder del cártel de combustible. No nos permiten entrar. Con 120.000 habitantes, Uribia es la capital del territorio guayú. Este es el único pueblo donde los aldeanos pueden hacer sus compras. William reinvierte su salario de inmediato. Sí, 240.000 pesos. De un día. Claro, pero aquí uno tiene la capital de una vez y la ganancia. Y la ganancia ahora es cuando uno compra de aquí para llevarlo para la frontera.
Yo de aquí llevo maíz. Combustible a cambio de alimentos, eso es lo que se necesita para vivir en el mercado negro, pero al igual que el resto del pueblo wayuu, William nunca se irá de este lugar. Esta es la tierra de sus antepasados. Preferiría morir que abandonarla.